Bueno, hoy vamos a continuar con el estudio con el que llevamos con el pastor acerca de los tiempos finales. Nosotros venimos estudiando varios capítulos acerca de este tema y sabemos que estamos recordando un poquito acerca de lo que ya hemos aprendido, que todas las señales que se vienen cumpliendo y que están en este momento por cumplirse, todo lo que se está dando, el principio de todas esas señales se da a partir de que Israel se convierte en nación, ¿cierto? Y que desde allí empieza a correr ese tiempo en donde vemos que se aceleran todas las promesas y vemos que se están cumpliendo todas las cosas. Y por eso hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos habla Timoteo, el segundo libro de Timoteo en el capítulo 3. Timoteo nos habla acerca de algunas cosas que debemos saber. Timoteo, el escritor de esta carta, ¿recuerdan quién es? Que es Pablo. Y Pablo nos dice que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y Pablo nos estaba anticipando un poco acerca de lo que iba a suceder en los últimos tiempos, en estos tiempos. Y hace una radiografía que ahora que la leamos, yo creo que es muy fácil empezar a identificar todo lo que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, identificar cómo en este tiempo es exactamente lo que está sucediendo. Este capítulo inicia diciendo: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evítalos. ¿A estos qué? Evítalos. De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones. Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres, que eran unos brujos en Egipto, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, pero no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas ellas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, este capítulo es un capítulo que tiene muchísimas herramientas que habla hace una radiografía acerca de estos tiempos. Y cuando inicia la primera mitad habla acerca de cómo están los tiempos y después nos da algunas alternativas o nos da las soluciones a esos tiempos. Pero vamos a estar hablando acerca de esa primera parte. Esa primera parte en donde Pablo habla acerca de tiempos en donde los hombres serán amadores de sí mismos, en el verso 2, que serán avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles, enemigos de lo bueno. Bueno, hace una descripción muy grande acerca de todas las características de muchas de las cosas que estamos viviendo hoy en día. Y si hacemos más o menos como un compendio de lo que está sucediendo, lo podríamos nosotros resumir en algunas tendencias que tenemos fuertes ahora. Y podríamos resumirla en 3 tendencias que tenemos. Una es algo que se llama humanismo. La segunda es el hedonismo y el materialismo.
son como las tres corrientes fuertes que se están explicando en este capítulo y que Pablo le estaba hablando a Timoteo acerca de lo que iba a suceder en ese tiempo. Iba a haber gente con una tendencia hacia el humanismo, hacia el hedonismo y hacia el materialismo. Y cada una de ellas, vamos a verlas un poquito más detenido, cada una de ellas, y vamos a ver cómo lo que estaba sucediendo o lo que está sucediendo en estos tiempos está comprendido en este capítulo y en estas opciones. La primera es el humanismo. De pronto, algunos conocen un poquito más acerca de lo que es el humanismo. Una definición de humanismo que traje, que se las quiero leer, es la forma de pensamiento donde el ser humano es la medida de todas las cosas. Es decir, que todo se mide con base en el ser humano. Si es bueno para el ser humano, entonces es bueno. Si es grato para el ser humano, entonces es grato. Si es malo para los propósitos del ser humano, entonces es malo. Es una forma directa de entender esto, es que todo hace parte del ser humano y apunta hacia el ser humano, teniendo todo lo demás, incluyendo a Dios, como un instrumento. Entonces el humanismo ha llevado acerca de centrar todo hacia la persona, hacia el yo, de tal manera que se vuelve una forma de confiar más en la persona que confiar en Dios. Leía un escrito acerca de algo que en 1973 se escribió acerca del humanismo, acerca de algo que se llama el Manifiesto Humanista, que hay dos tomos, el 1 y el 2. En el 2 dice, hacen una parte y dice, como no teístas, comenzamos con los humanos, no con Dios, con la naturaleza, no con la deidad. Los humanos son responsables de lo que somos o de lo que seremos. Ninguna deidad nos salvará. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos. Eso dice ese manifiesto humanista. Y vemos que la tendencia es acerca de centrar todo en el yo, centrar todas las cosas en cuál es mi necesidad, cuáles son mis pensamientos, qué es lo que yo quiero, qué es lo que desea el ser humano, y todo se puede resumir en que el ser humano busca la comodidad, ¿cierto? Y todos queremos mejorar en todas las cosas, pero el problema es cuando como esta tendencia lo que hace es centrar las cosas en la persona y no en Dios, y creer que convertir la persona casi en un culto de adoración. De hecho, el humanismo es casi una religión. Podríamos decir que es una religión porque, aunque no se llame religión, tiene pues sus propias creencias, sus propias valores, todas las cosas que como que llevarían a que se convierta en una religión. Digamos que como todo se centra en la persona, es muy fácil ver cómo hoy en día las personas están centrando su atención ya no en Dios, sino en la misma persona. Voy a dar un ejemplo. Las redes sociales. Hoy en día las redes sociales son algo que se puede aprovechar en muchas formas y es muy bueno, pero la tendencia cada día es más a que una persona sienta que es el centro del mundo, que es el centro de todas las cosas, y es la primera generación que tiene una página para hablar de sí mismo, para expresar todo, porque como es tan importante, entonces expresa todo lo que piensa, lo que siente, y cada 5 minutos pone una foto, estoy aquí, estoy allá, estoy en el baño, salí del baño, ¿cierto? Y de tal manera en que se va volviendo hasta como de alguna forma como si fuera un culto a la misma persona. De alguna manera, el humanismo lo que ha hecho es hacer que las personas cada día se refugien más en su propio yo y que no busquen apoyarse en Dios, o que no pongan su confianza en lo que Dios dice y su palabra. Ahora, esto no es algo nuevo, pero es algo que cada día ha tomado más fuerza en nuestro tiempo. Dentro de todas las tendencias que se ven en el humanismo, partes, no sé si ustedes han escuchado, no, yo creo que todos lo hemos escuchado hablar acerca de la madre naturaleza y darle como ciertas propiedades o cierta autoridad, como si fuera una persona, a la misma naturaleza,
y vemos que la palabra nos enseña que es un Dios creador y no una madre naturaleza, ¿cierto? Y empezar a buscar ciertas cosas que pueden como que distraer la atención acerca de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para con el hombre, en lugar de centrarse en solo la persona. ¿Me regalas la siguiente? Pero la porque todas las cosas proceden de Él, existen por Él y para Él, a Él sea la gloria por siempre. Y Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Y, y vemos que lo que Dios busca con el hombre siempre ha sido pensamientos de bien y no de mal. Siempre el pensamiento de Dios hacia el hombre ha sido el de ayudarlo, el de buscar que crezca, que sea mejor, pero el humanismo ha llevado a que la gente se sienta cada día más independiente de Dios, que se sienta cada día más segura en sí misma. Ha hecho que el hombre sea como un Dios y que ponga sus propias reglas. No hay verdades absolutas, no hay reglas, no hay normas eternas, no hay verdad, tan solo son reglas convenientes, las mismas reglas que cada quien quiere colocar y eso hace que pues la vida sea muy sencilla, entre comillas, sin reglas que sean reglas que Dios ha puesto, o más que reglas. Ustedes saben que cada uno de los mandamientos o cada una de las cosas que Dios nos ha dejado, nos las ha dejado buscando protegernos y guardarnos, ayudándonos para que nosotros podamos crecer. Pero básicamente lo que ha hecho esto del humanismo ha sido proclamar que el hombre es bueno, hacer creer que el hombre es bueno y que como es bueno, tiene la capacidad para aún eh, crecer sin Dios, vivir sin Dios, ¿sí? Ser su propio Dios. Pero todos sabemos que el hombre no es bueno. La naturaleza del hombre siempre ha estado inclinada ¿a qué? A lo malo, a la maldad, ¿cierto? Y que hay la necesidad de entender que el hombre necesita un salvador, necesita salvación. No simplemente, cuando hablamos acerca del humanismo, el humanismo está centrando las cosas en el hombre. Pero cuando vemos la necesidad que tiene el hombre tiene la necesidad de salvación. La gente que está afuera, que no conoce de Dios y que no entiende, no sabe que necesita de salvación. Muchas veces nuestra predicación o nuestro enfoque hacia las personas puede ser el de invitarle porque está pasando por necesidades y Dios puede suplir su necesidad, Dios puede cambiar, está pasando por una dificultad financiera o tal vez está pasando por una enfermedad, bueno, diferentes cosas y tal vez muchas veces lo que hacemos nosotros es mostrar, Dios puede suplir esa necesidad, pero realmente lo que la gente necesita es ¿qué? Es salvación, ¿cierto? Ustedes recuerdan que Jesús cuando los hombres bajaron al paralítico por encima del techo y lo bajan donde está Jesús y Jesús, ¿recuerdan ustedes qué le dice? Él le dice, tus pecados son perdonados, ¿cierto? Y dice, conociendo que toda la gente empezó a como a murmurar, ¿cómo es este que va a perdonar pecados? Y él es cuando ahí sí le dice, levántate y toma tu lecho. Pero lo primero que le habló al hombre fue que salvación. Tus pecados te son perdonados porque el hombre necesita ¿qué? Necesita salvación. Y Timoteo en el verso 2, cuando la palabra nos habla acerca del amor, hay una palabra que utiliza que es Filadelfia. La palabra Filadelfia, refiriéndose al amor, traduce amor para los hermanos. File de amor y delfia de hermanos, amor para los hermanos. Pero en el capítulo 3, en el verso 2, la palabra nos habla acerca de blasfemos. Se me perdió. Sí, sí, pero habla acerca. Se me perdió.
Bueno, retomemos porque lo perdí. Entonces, habla acerca sí, amor a sí mismos, que tendrán amor a sí mismos, perdón. Ese amor a sí mismos viene de una palabra que se llama filauto. Filauto es lo que traduce es eso, amor a sí mismo. Lo que hace lo que está hablando Pablo allí a Timoteo es que en los postreros tiempos, en estos tiempos, la gente se iba a enfocar más en qué, en el amor a sí mismo, en el amor a sus propias cosas. Y por eso dice la Biblia que el amor de muchos se enfriaría. ¿A causa de qué? Parte de eso, de que íbamos a estar más enfocados en nosotros mismos. Es más fácil, estamos viendo una generación en donde nos preocupamos más por nosotros mismos que por nuestra propia familia aún, o por los que nos rodean. El pastor a veces nos dice, salude al que está a su lado. ¿Recuerdan ustedes por qué? Nos vamos a ver en la eternidad, entonces es mejor conocer al que está al lado. Pero a veces no nos preocupamos por el del lado, no conocemos a los demás y no conocemos aún a veces las mismas necesidades de nuestra familia porque nos hemos vuelto algo que es muy común, que es ser egocéntricos. Y la palabra egocéntrico dice que es la tendencia de una persona para referir todo a sí mismo, haciendo del yo el centro del universo. Y prácticamente lo que ustedes ven en estos primeros versículos es eso, es el egocentrismo de la persona. ¿Por qué se da el hecho de ser orgullosos, el hecho de ser vanagloriosos, el hecho de no tener afecto natural, ser implacables, calumniadores? Todo está basado todas esas características en lo mismo, el hecho de que hay en nosotros ese egoísmo, ese egocentrismo, que todo lo queremos basar en nosotros, todo lo queremos guiar es hacia nosotros. Y hay una segunda tendencia que es el materialismo. El materialismo la definición de materialismo es muy sencilla. Yo sé que conocemos ya algunas. Encontré una muy sencilla que es la actitud de la persona que le da excesivo valor a las cosas, como el dinero o como las propiedades. Hoy en día es muy común ver ese enfoque y esa fuerza del materialismo en las vidas de las personas, en nosotros, en la iglesia. Y prácticamente lo que Pablo le estaba hablando a Timoteo era acerca también de la iglesia, que en los postreros tiempos este tipo de características iban a estar en la iglesia. Todo lo que pasa afuera pasa también en la iglesia, porque la gente, todos los que estamos llegando de afuera y empezamos a conocer al Señor y empezamos a venir a la iglesia, venimos con todas estas cosas. Venimos llenos de ese egoísmo, de ese egocentrismo, venimos llenos también de ese materialismo. Y en el camino, en el tiempo en el que nos toma entender el propósito, el plan de Dios y despojarnos de esas cosas, estamos andando con todas ellas. Y por eso en la iglesia es muy común ver muchas de estas tendencias y de estos comportamientos, cosas que son parte muchas veces de una vieja naturaleza que todavía arrastramos. El materialismo es ese pensar que el gozo, el placer, la felicidad, la tranquilidad, la puede dar algo diferente a Dios. La puede dar algo material, algo en lo cual yo puedo fijar mi esperanza. Para mí, mi trabajo puede ser lo que me da tranquilidad y me da paz, porque tengo en ello alguna seguridad, porque sé que viene un salario, porque sé que me da un estatus, porque me permite comprar cosas, comprar un apartamento o tener un carro, o simplemente me permite darle una buena vida a mi familia. Y puedo llegar a convertir esa tranquilidad que me está dando a mí ese empleo, ese trabajo, en lo que me da, en lo que me aferro, en lo que me da esperanza. Y es algo equivocado. Y Pablo le dice a Timoteo que en esos postreros tiempos iba a haber gente que era avara, que era vanidosa, que era soberbia, que tenía dentro de sí muchas características materialistas. Nosotros, desafortunadamente, muchas veces ponemos nuestra esperanza en cosas que no son las correctas. Y Pablo le está diciendo, es importante que sepamos que el materialismo en la iglesia es un tema fuerte. Ahora, el confiar en las riquezas, la Biblia lo llama el engaño de las riquezas. Mateo, el capítulo 4, el verso 18 y el verso
19 dice, habla acerca de los que fueron sembrados, es la parábola del sembrador. Dice, los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y Mateo primeramente nos habla acerca del engaño de las riquezas, lo llama el Señor como el engaño de las riquezas, aquello que hace que uno pueda llegar a sentir seguridad en algunas cosas materiales, y lo que está haciendo simplemente eso es engañar a la persona, colocándole una venda y haciendo que su dependencia no esté en Dios, su confianza no esté en Dios, y que tarde que temprano eso haga que sea algo que se desemboque en algo malo para la persona. También cuando hablamos acerca de el tema del materialismo, Mateo 6, 19, 20 dice, no acumulen riquezas, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el hollín y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Y el consejo de la palabra es que nuestra confianza no esté puesta en las cosas que son materiales, primeramente en el dinero, ¿cierto? Y el consejo que da es acerca de nosotros. No podemos estar, como decía ahorita Florecita, colocando nuestra confianza en el dinero, sino entendiendo que todo procede de Dios, que Dios nos da absolutamente todas las cosas y que así como Dios nos da hoy, mañana también nos va a dar. Pero si ponemos nuestra confianza en el dinero y pensamos que para tener más hay que atesorar, guardar, esconder, estamos equivocados, porque Dios siempre va a bendecir a aquel que es capaz de bendecir a otros. Dios siempre va a bendecir a aquel que es capaz de entregar a otros. Segunda de Corintios, el capítulo 4, el verso 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y lo que está hablando allí es acerca de lo mismo, ¿cierto? No debemos colocar nuestra mirada en lo que es temporal. Porque Marcos 8:36 dice, porque ¿de qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Para resumir un poco el tema del materialismo, siempre que el hombre vaya a enfocar su confianza en cualquier tema material, está equivocado, puesto que nuestra esperanza debe estar colocada siempre en Dios. Ahora, ¿qué es lo que espera Dios del hombre siempre? Cuando el Señor pensaba en nosotros, siempre pensó en bendición. Cuando colocó al hombre en el huerto, lo colocó y lo rodeó de absolutamente todas las cosas. Pensó en él de una manera integral, que pudiera tener absolutamente todas las provisiones, todas las cosas. Y así como fue en el huerto, hoy en día Dios piensa en nosotros de la misma manera, que nosotros podamos crecer y podamos tener absolutamente todas las cosas. Pero cuando nosotros empezamos a colocar nuestra confianza en las cosas y no en Dios, cuando empezamos a confiar más en nuestro dinero, en nuestra posición, entonces ya esa confianza que estaba puesta en Dios se va depositando en otras cosas, y tarde que temprano nos vamos a desenfocar y salir del camino. Es algo que Pablo le decía a Timoteo, parte de las consecuencias de los últimos tiempos, o de las cosas que se van a ver en los últimos tiempos, es lo que hoy vemos, que nosotros somos, o que las personas y nosotros muchas veces en la iglesia tendemos mucho al materialismo. La tercera, adicional a esto, también lo llama la Biblia la doctrina de Balaam. No sé si ustedes recuerdan a Balaam. Balaam fue un profeta que en el tiempo en que Israel empezó su conquista de la tierra, existió un pueblo que era el pueblo de Moab, y ya se estaba acercando Israel al pueblo de Moab, y como Moab sabía que Israel venía arrasando todos los lugares, entonces sintieron temor. Y lo que hizo el rey de Moab, que se llamaba Balac, fue buscar a este profeta que se llamaba Balaam, para buscar que este profeta maldijera al pueblo de Dios, para que maldijera a Israel, para que de esa manera Moab pudiera atacar a Israel o pudiera hacerle frente y no perder pues sus tierras, o no perder frente a esa batalla. Y dice
Segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, hizo su servicio por dinero. Judas 11 habla de lo mismo y dice, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y Apocalipsis 2:14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y habla acerca de esa doctrina de Balaam. Esa doctrina de Balaam, como les decía, Balaam fue un hombre que en ese momento estaba colocando su mirada era en las riquezas, porque en ese momento Balac le ofreció una gran riqueza porque maldijera al pueblo de Israel. Le ofreció honrarlo de una manera grande y le prometió muchas riquezas. Pero cada vez que iba Balaam a maldecir al pueblo de Israel, siempre Dios le decía que no. Y lo que hacía era convertir esas maldiciones en bendiciones. Y siempre terminaba Balaam dando palabras de bendición acerca del pueblo de Israel. Pero algo que hace, que nos dice Apocalipsis, dice Balac, enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel. Y la estrategia que tuvo Balaam fue enseñarle a Balac de qué manera podía hacer que el pueblo de Israel fuera vencido, ya que no pudo maldecirlo. ¿Por qué? Porque su corazón estaba atrás de las riquezas. Y si ustedes conocen la historia, allí lo que pasó con Israel es que las mujeres de otros pueblos empezaron a llegar allí a Israel y los hombres de Israel empezaron a mezclarse con las mujeres, empezaron a tomar sus dioses, sus costumbres, y lo que hizo esto fue que Dios se apartara de Israel y de esa manera pudieron atacar a Israel o Israel empezó a decaer. Pero vemos allí que el Señor hace la comparación de cuando tenemos nuestro corazón puesto en las riquezas como la tendencia que tenía Balaam. Balaam tuvo una tendencia que el amor a las riquezas, y ese amor a las riquezas hizo que se desviara siendo un hombre de Dios. Si ustedes leen, Balaam es el hombre que tuvo una conversación con la burra. ¿Recuerdan ustedes? Que la burra lo llevaba y la burra veía que delante estaba el ángel con una espada y la burra se detenía hasta que Dios le abre la boca y la burra habla, ¿cierto? Y lo más curioso de eso es que Balaam se pone a hablar con ella, o sea, no se asombra, sino que le hace la conversación, es curioso. Pero vemos allí que, vemos un hombre que tenía un propósito, que tenía un llamado, que estaba haciendo las cosas para Dios, pero que las riquezas hicieron que su corazón se desviara, hicieron que su corazón cambiara y que los invito a que lean Números, el capítulo 22, 23, 24, que habla acerca de esa historia y es ver cómo Balaam tenía una comunión tan íntima con Dios, que Dios se le revelaba de maneras tan impresionantes, y terminar inclinándose al dinero es algo muy, es duro, es fuerte, pero eso nos enseña a nosotros que si estamos en un mundo en el cual nuestro corazón es muy sensible y muy dado muchas veces a dejarnos deslumbrar por aquellas cosas que parecen dar la tranquilidad, que parecen dar la estabilidad, pero nuestra confianza no puede estar en las cosas materiales, nuestra confianza tiene que estar en Dios, nuestra confianza debe estar apoyada siempre en ¿quién? En aquel que nos da todas las cosas. Y sabemos que si hoy nuestro trabajo es una bendición, pero cambia, pues no importa, porque nuestra bendición no proviene de nuestro trabajo, nuestra bendición proviene de Dios, ¿cierto? Entonces, Balaam es un buen ejemplo para entender que no importa qué tan cerca sintamos que tenemos una comunión con Dios, siempre debemos guardar nuestro corazón de ¿qué? De la avaricia, de ese materialismo, de esa doctrina. Y la tercera, el tiempo pasa muy rápido, es el hedonismo. Antes de cerrar el tema del materialismo, el pastor Romy dijo algo en una de las charlas que escuché acerca de este tema que me decía, Dios aumenta los ingresos y da ideas de cómo reducir gastos. Eso es igual a mayordomía. Y nosotros como creyentes debemos aprender a ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da y de esa manera vamos a crecer. Estos días leí acerca de la vida de José
Y José, siendo una persona que fue vendida como esclavo, siempre creció en el lugar en donde estuvo, como esclavo, aún en la cárcel, hasta llegar al lugar en donde se convirtió el segundo al mando en todo Egipto. Solo estaba Faraón por encima de él. Y la característica de José, además de que era recto con Dios y que era firme con Dios, era que sabía administrar. Y ese saber administrar lo llevó a estar en lugares de honra, a pesar de que estaba en lugares muy bajos. Pero nuestra tendencia muchas veces es sí buscar que Dios nos dé cómo aumentamos nuestros ingresos, pero no pensamos en cómo administrar esos gastos, en cómo disminuirlos muchas veces. Y eso es importante, ser buenos mayordomos, buenos administradores de lo que Dios nos da, y eso nos va a garantizar que siempre Dios vea en nosotros alguien confiable en el cual depositar cada día más. Lo tercero, porque sé que el tiempo es corto, es el hedonismo. El hedonismo es una doctrina de la filosofía que considera el placer como la finalidad o el objetivo de la vida. Los hedonistas, por lo tanto, viven para disfrutar de los placeres, intentando evitar el dolor. Y esta corriente de hedonismo, segunda de Timoteo 3, dice que son hombres amadores de los deleites más que de Dios. Y vemos que hoy en día, aún muchas veces en la misma iglesia, la gente podemos estar más buscando más el placer y la propia satisfacción que buscando a Dios o que buscando en las cosas de Dios. Cito nuevamente al pastor Romic porque él decía que si un creyente invierte más de su dinero en placeres que en su crecimiento con Dios, es algo que tiene que evaluar. Y muchas veces sí, nosotros inclinamos más nuestros corazones al disfrutar, el buscar cada día estar mejor. Si Dios me bendice y yo puedo llegar a tener buenos bienes, eso no puede hacer que mi corazón se separe de Dios. Pero si yo puedo adquirir una propiedad y ahora ya no me congrego, ya no voy a la iglesia, ya no me comprometo, ya no hago porque ahora tengo que ocuparme más ahora tengo una finca, entonces ya no puedo ir los fines de semana porque ahora tengo finca. O si es algo que me va a separar de Dios, no es lo correcto. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que nosotros crezcamos, el que nosotros seamos bendecidos, porque los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bien, son de paz, son de prosperidad, ¿cierto? Lo que Dios quiere para cada uno de sus hijos es lo mejor. Pero cada día que nosotros, como decía Pablo en ese versículo, amadores de deleites más que Dios, cada día que nosotros permitimos que nuestro corazón esté más envuelto en los placeres, esté más envuelto en ese tipo de cosas, es como algo que cada día nos separa un poquito más de Dios. No es la idea. El pastor en octubre nos habló acerca de como en los días de Noé y como en los días de Lot. ¿Recuerdan ustedes? Y la característica más grande del tiempo de Noé hablaba acerca de la violencia, hablaba acerca de la corrupción, pero decía que en los días de Lot lo que había más fuerte en ese tiempo, ¿recuerdan qué era? Era la inmoralidad sexual, ¿cierto? Y la inmoralidad sexual era tan fuerte, era tan grande, que en ese tiempo Dios tuvo que tomar la decisión de destruir esa tierra, de destruir ese pueblo. Y vemos que en este tiempo parte de lo que venimos viendo nosotros es como ese hedonismo, ese placer, esa sensualidad muchas veces crece y crece y crece, y muchas veces se mete aún en la misma iglesia. Y nosotros no podemos permitir esto. Nosotros debemos, dice en la última diapositiva, dice Efesios, el capítulo 4, el verso 22, dice: desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Lo que Pablo está hablando allí es de que es necesario que nos deshagamos de esa vieja naturaleza, que
tal vez nosotros llegamos con muchas cosas como lo que hablábamos de humanismo, de materialismo, del hedonismo, con muchas tendencias en nuestro comportamiento, en nuestras costumbres, en lo que hacemos. Pero busca Pablo que, perdón, el Señor que le decía al pueblo de Éfeso a través de Pablo es: desháganse de su vieja naturaleza. Deshacerse es y al final dice: pero pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y lo que está hablando allí el Señor es: ¿cuál es la necesidad de este tiempo? La necesidad de este tiempo es que nosotros cada día debemos deshacernos más de esa naturaleza que nosotros veníamos trayendo. Que nosotros cada día podamos esforzarnos más por actuar, por buscar a Dios de tal manera que podamos ser de esa manera, vistiéndonos de esa nueva naturaleza. Yo sé que la hora ya se llegó y los invito a que se pongan de pie un momento y vamos a orar.